Bueno, bases aisladas, centradas y excéntricas, que es lo que vamos a ver. Ahí tienen un repaso de lo que son las fundaciones, pero en principio, digamos, ¿cuándo uso yo una base aislada? Primero, cuando a 2 metros, metro y medio, yo tengo un buen suelo. Un buen suelo quiere decir que resiste entre 1,5 kg y 3 kilos por centímetros cuadrados. Y después, cuando las cargas de las columnas son de aproximadamente entre 7 y 8 toneladas, 8.000 kilos o 80 kilonewton. ¿Por qué menos no conviene económicamente? Si yo tengo muchas columnas, o sea, mejor dicho, la mayoría de mis columnas tienen menos que esa tensión, yo voy a tener que hacer zapata de 60 por 60 y voy a tener que ponerle 4 hierros del 10 como mínimo a las dos direcciones. Eso me va a resultar muy caro para poca carga. En ese caso conviene quizás hacer una platea de fundación. Por lo tanto, si hay platea de fundación, no hay zapata. Son dos sistemas distintos de fundaciones, ¿sí? Ya, si yo agarro todas mis cargas, ¿no? Sumo todas las cargas de las columnas y las divido por la tensión superficial y resulta que eso me da una superficie mayor a la de mi terreno, obviamente ahí ya tengo que pasar a otro tipo de fundaciones que es o de zapata, y si no tengo buenas resistencias tengo que pasar a una fundación de pilotes. Eso lo vieron o lo están viendo en lo que es la materia fundaciones. Pero para el caso que vamos a analizar entonces nosotros ahora, vamos a usar zapatas centradas. Si a 1,5 metros, 2 metros tengo un suelo entre 1,5 kg y 3 kilos por centímetros cuadrados, y la zapata centrada es la que está en el medio de mi edificación, la excéntrica es aquella que al no poder invadir el terreno del vecino, tengo que hacerla únicamente de mi lado y por lo tanto me queda, por decirlo así, media zapata. Bien, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué surge esta zapata? Por una cuestión de equilibrio. Yo tengo una columna que según el hormigón y la cantidad de hierro que use, me lleva aproximadamente alrededor de 75 kilos por centímetros cuadrados. Fíjense en que entonces una columna de 20 por 20 me lleva 30.000 kilos. Pero mi suelo a gatas aguanta, dijimos, una tensión de 2 kilos, más o menos. Entonces, si yo pongo mi columna sobre el piso directamente, no estoy cumpliendo la condición de equilibrio. La solución para cumplir esta condición de equilibrio es aumentar esta superficie, la de 20 por 20. Entonces ahí es cuando surge la zapata. Bien, ¿puedo hacer esta zapata así nomás? Tengo otro problemita. El problema que tengo se llama punzonado, que es el efecto de que como la carga está muy grande y el espesor es, en principio, relativamente chico, la columna pasa de largo. Eso se llama punzonado. Yo lo explico con el ejemplo, que es en realidad el ejemplo con el cual se explica pilotes. Es si yo empiezo a clavar una estaca en un terreno, se va a ir enterrando hasta que en un momento no se hunde más. Cuando eso no se hunde más es porque se equilibraron las tensiones que se están generando en este caso entre el suelo y el hormigón o la estaca de madera, y la fuerza es equilibrada por estas tensiones. Bien, si eso no sucede, en el caso nuestro, nuestra columna es hormigón con hormigón. Si eso no sucede, la columna pasa de largo por punzonado. Entonces yo tengo que tener un H mínimo que me garantice que las tensiones de punzonado se me equilibren con la fuerza. Eso es una ecuación de equilibrio, está planteada acá, y me va a dar, ¿qué despejo de ahí yo? Despejo un H mínimo, una altura mínima que le tengo que dar a esto, para que la columna no pase de lado. Acá tienen el ejemplo, o está la explicación de por qué la columna puede ser, la base, perdón, es variable, no hace falta que sea un prisma, puede ser un tronco piramidal truncado, es porque los momentos aumentan hacia el centro. Entonces, mi mayor altura yo la necesito en el centro. En la punta no necesito altura porque no tengo momento. Esto lleva a una teoría que se llama sólido de igual resistencia, o sea, en cada punto de esto yo tengo la justa armadura para que esto no se rompe. La forma sigue más o menos, depende, puede ser así o puede ser invertida, pero sigue más o menos el diagrama de momentos, y por lo tanto mi zapata puede ser variable y seguir en cierta forma mi diagrama de momentos. Surge este taloncito porque yo tengo que cubrir con recubrimientos mínimos. Entonces,
El primer problema que tengo es ver qué superficie le doy a la zapata, o sea, cuánto agrando la columna. Y el segundo, qué altura le doy por punzonado. Les puse unas fotitos ahí de cómo es el sistema y acá tienen cuál es la nomenclatura. Lo único acá de vago no cambié esto. Esto donde dice D, H debería decir D minúscula y donde dice D mayúscula debería decir H. Tienen los dos ejemplos de cómo es la zapata centrada y cómo es la zapata excéntrica. Entonces, el otro problema que tengo, que ya entrando al cálculo propiamente dicho, yo dije tenemos que ver el área de asiento. Bueno, el área de asiento sería la carga de la columna dividido la tensión admisible del suelo. Pero la carga de la columna se va a ver incrementada por lo que es el peso propio del tronco y de la zapata en sí, que como todavía no la tengo que estimar. Normalmente se estima en un 10% de la carga de la columna. Eso no me va a generar momento. Lo que genera momento es únicamente la carga de la columna. El resto no me genera momento, pero sí me incrementa la tensión del suelo. A esa yo la llamé P base y es 1,10 de P columna. Una vez que tengo estos valores, puedo dimensionar cuál es el área de asiento. La correcta ejecución de las bases, ahí tienen las fotitos, por eso las puse, pero además es que si D1 es el lado de columna, el lado de tronco se me agranda en C1. ¿Por qué? Porque yo necesito acá apoyar el encofrado. El mínimo que tengo que dejar es 1 pulgada, porque esto se encofra con tablas de 1 pulgada. Si esto es C1, que es de 1 más entonces 5 centímetros, que es la medida del tronco, esto se me incrementa también en 5 centímetros, porque también tengo que apoyar el encofrado. Acá se suma otro temita, que cuando yo hago el replanteo de esto, tengo que replantear en un pozo, y normalmente le chingan en el centro de la base. Entonces esta base va a quedar un cacho corrida. Entonces este taquito sirve además para corregir esos errores que hay en el replanteo de base. Incluso, según la mano de obra con que yo cuento, esto con 5 centímetros no alcanza, o sea, con 1 pulgada para cada lado no alcanza, por ahí habría que llevarlo a 5 centímetros hacia cada lado. Bueno, siguiendo con entonces con el proceso de cálculo, lo primero que hago es determinar el área multiplicando por el 10%, tengo en cuenta que sumo 5 centímetros en total, 2,5 de cada lado como mínimo, y acá hay una tablita que lo que hace esta tablita es ver qué pasa si mi columna es cuadrada. Obviamente mi base es cuadrada, pero si mi columna es rectangular, la base va a ser rectangular. ¿En busca de qué? De que no me quede muy recargado o muy exigido uno de los dos momentos. La tablita esta lo que hace es que entrando yo con mi relación C1 y C2, que son los troncos, y la tensión admisible, sacar qué relación le doy a 1 y a 2. Porque yo lo que saqué hasta ahora es el área. Hice 1,10 por P columna, lo dividí por la tensión del terreno y tengo A, pero no tengo a 1 y a 2. Si es cuadrada, A1 y A2 son iguales. Si no es cuadrada, uso esta relación. Y con eso fijo cuánto vale A1 y A2. Determino cuál es el D mínimo que le tengo que dar por punzonado. Entonces yo ya sé que ese D lo tengo que tener sí o sí. Una vez que tenga eso, acá les di todos los valores de punzonado, les aclaro que esto está hecho con la vieja norma, o sea, está hecho con tensiones admisibles, puedo sacar los momentos. ¿Por qué? Porque mis momentos son independientes del valor de D. Fíjense en que yo lo que voy a verificar es cuánto vale el momento acá, y lo que voy a verificar es esta sección, o sea, la parte del tronco metido en la base, por decir así. Tienen las expresiones de los momentos. Si quiero, puedo dimensionar directamente con D. Yo lo que les puse acá es cómo sacar un D económico, por así decirlo. Si ese D económico no me cumple con el punzonado, uso el del punzonado, y si no, uso este D. Está todo desarrollado el ejercicio, y acá viene una aclaración de qué pasa cuando mi base es excéntrica. Cuando mi base es excéntrica, el problema que tengo es que esto tiende a volcarte. O sea, es
párense en usted sobre sus talones y que alguien los empuje, se van a ir para atrás. Para no irse para atrás se van a agarrar de que lo está empujando. Esa fuerza es un tensor. Y el problema que tenemos es que esta fuerza T se tiene que igualar con una fuerza H que está acá abajo, que como a lo sumo vale mu por P columna. O sea, es física rozamiento, la fuerza H que se genera es el coeficiente de rozamiento por la fuerza con la que yo aprieto. Ese valor está fijo, o sea, vale eso, no vale más, no puede valer más. Entonces mi tensor no puede valer más que eso. Como mi tensor por ecuación de equilibrio está relacionado con HT, T por HT tiene que ser igual a sigma del suelo por A1 por A2 por E, eso se me tiene que generar esa igualdad. Como T no puede ser mayor al rozamiento por P columna, esta HT tiene un valor mínimo. Entonces, lo primero que tengo que hacer en columnas excéntricas es averiguar o ver cuánto tiene que ser ese valor mínimo de H. Una vez que tenga ese valor mínimo de H, vamos a volver un poquito para atrás, yo voy a poder fijar cuál es el valor de HT y cuál es el valor del tensor. Acá la relación de bases, en las bases centradas, la relación de lados, no hay que entrar en ninguna tablita que me relacione A1 con A2, con C1 y C2, sino que directamente se toma entre 2,5 y 3. Generalmente se toma 3, ¿para qué? Para que ese HT les dé más bajito. Tiene un ejercicio, está planteado desde 0, desde qué armadura lleva la columna, cuál es la relación entre C1 y C2 para sacar la relación de A1 y A2, cómo fijo yo los valores de P punzonado, cuál es mi D mínimo que le tengo que dar a la columna, saco los momentos de las zapatas, obtengo el valor de un D mínimo recomendable desde el punto de vista económico. Si esos D son mayores al D de punzonado, elijo esto. Si estos me hubiesen dado menor, tengo que tomar el de punzonado. Cómo se saca con KD, el resto es similar, todo muy similar a lo que se hace en losas y en vigas, más en vigas, porque acá tenemos un ancho. Está la explicación de cómo se sacan los recubrimientos. Ojo que los recubrimientos acá son grandes, porque esto está a 5 centímetros. Ojo que esto está en exposición a 2, el hormigón mínimo usar es 25. Hay una mayoración de armaduras. Acá no nos vamos a meter en este lío, pero digamos las tensiones que se dan en la base, bajo base, que está tomada acá uniforme para sacar los momentos, en realidad no son uniformes y los momentos tienden a concentrarse bajo columna. Depende mucho de la zapata, de la altura de zapata. Esto es una aproximación que funciona, donde yo mayoro mi armadura en base a una formulita. Si el numerito me da mayor que 1, aplico esa mayoración. Si el numerito me da menor que 1, lo dejo como me dio antes. Tengan cuidado, como siempre, los 5 centímetros de recubrimiento. Hay una relación que dice que los hierros mínimos son del 10. Es por una cuestión de si llegan a ser atacados, digamos, cuanto más espesor tengo mejor, cuanto más diámetro tengo mejor. Y un poco las separaciones que dice que hay que mantenerlas de entre 15 y 25. No tan como cuando vimos losas. Hay una verificación de P base. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si ese 10% que tomé yo está bien, ¿qué hay que hacer? Y hay que sacar cuánto pesa la zapata, cuánto pesa el tronco, cuánto pesa el relleno y qué sobrecarga tengo yo arriba. Con eso saco cuánto vale el delta P y verifico que ese delta P esté por debajo del 10%. Por supuesto, por lo general no da, siempre da mayor. ¿Hasta cuánto no me caliente? Bueno, si yo lo estimé en 20% más o menos, dejo todo como está. Si ya este valor empieza a ser mayor al 20%, habría que estudiar de ahí verificar, rehacer la base tomando un P base mayor. Está todo el temita acá de el doblado como siempre y de las cuantías, ¿sí? Con respecto a si esto es excéntrico, ya vimos. Primero la relación pasa a ser una relación de 1 a 3, la relación de lados. La verificación de H directamente se transforma en esta
en esta cuentita, 2,5 igual a 2 menos de 2. Esa es la altura mínima que le tengo que dar. ¿Qué puedo hacer si, digamos, si esto me da mi cota de fundación que me dio el mecánico de suelo? Me dijo, vos podés fundar a 2 metros, y me dio 2,65, cavo 65 centímetros más. Si mi cota de fundación buena está a 2 metros y el estudio de suelo me dio 5 metros, ahí paro, porque ahí voy a tener que hacer una excavación muy grande. Entonces quizás convenga alojar el tensor en un nivel de primer piso y que la fuerza esa de tensión la tome una viga. Por supuesto, esto se hace más complicado. Otra cosa que puedo hacer es disminuir, para que esto no sea muy grande, disminuir a 2. Pero el problema es que si empiezo a disminuir mucho a 2, se me empieza a hacer muy larga la zapata en el otro sentido y por ahí se me superpone a otras bases y ya ahí no hago negocio. Y cómo predimensiono, y esto sí es trabajoso, y esto lo vimos, pero no hicimos ejercicios, de columnas a flexocompresión. ¿Qué pasa si yo hago el tronco muy chiquitito? Y si hago el tronco muy chiquitito, tengo que absorber un momento, esta columna va a estar muy exigida, va a tener un montón de fierro. ¿Puedo hacer el tronco así grandote? Sí, puedo hacer el tronco así grandote porque voy a poner hormigón de más. Por eso que vimos del sólido de igual resistencia, fíjense en que acá el momento es máximo y acá el momento es nulo. Por lo tanto, mi base, mi tronco, puede seguir más o menos el diagrama de momentos. ¿Cuánto le doy de D? Tengo que darle de D un valor tal que mi cuantía sea mínima. Puedo empezar a jugar y a meterme en los diagramas. Acuérdense que hay que meterse acá en los diagramas, no dibujé ninguno, pero en los diagramas de flexocompresión, con M y con N. Tengo que hacer muchos tanteos. Entonces, acá tienen una forma que es tomando momento directamente acá, la parte de la armadura traccionada, que es así, tengo los valores, esta fuerza por esta distancia total, prácticamente menos el recubrimiento, de cómo predimensionar más o menos este valor, Y ahí sí me meto en el diagrama y empiezo a tantear, tratando de estar lo más cerca posible de la cuantía mínima. Una vez que tengo esto, saco la armadura. Ahí tienen una forma de colocar la armadura. ¿Por qué? Porque el momento acá arriba es 0. Entonces en realidad estos fierros se pueden ir cortando antes. En realidad en la práctica se los lleva hasta arriba. Y los que se hacen seguir son los que siguen, que después voy a empalmar con la columna. Acá está el diagramita de interacción usado. Todo esto se van a tener que apoyar mucho en el trabajo práctico de columnas. Y leerlo y verlo 3-4 veces porque no lo van a sacar de una. Acá tienen el punzonado con la verificación de que la altura que me dio tiene que ser mayor que la altura de cálculo. Tengo que optar a lo sumo 70 centímetros. Acá ven, me dio 0,61, 0,42. Tengo que ir a adoptar 65 centímetros, que es el mínimo por punzonado. El resto es muy parecido a base centrada, siempre es el mismo cálculo, es el cálculo de vigas. Las consideraciones respecto a armaduras es la misma que base centrada. Y acá tienen algo más, que es el cálculo del tensor. El tensor es una fuerza de tracción, y por ser una fuerza de tracción hay que dividir esto por la tensión admisible. Acá ojo que está hecho con tracciones admisibles, no con combinaciones de carga. La única cosita a tener en cuenta es que, como el tensor normalmente uno lo hace y después lo rompen, pasan caños y demás, no suele tomarse 2400, que es la tensión admisible, que es 4200 dividido 1,75, sino que se la suele achicar a 1800. Y después, además de eso, se verifica que no haya grandes fisuras. ¿Qué es lo que verifico yo? Que la sección del tensor tiene que ser por lo menos igual a esta formulita. El ancho del tensor generalmente está dado, porque es igual al C1 de la columna. Y lo que yo despejo de acá es la altura. Y con eso tengo el tensor. Y por último tengo que hacer la misma verificación de P base. Acá tengan en cuenta que tanto la base como el tronco son pirámides truncadas y
y el resto es similar a la de la base. Acá dio 1,28, este cálculo habría que hacerlo de nuevo, ¿sí? Y tienen todo el ejemplo de cuantías y demás. Fíjense que el valor más o menos anda en los 50 kilos por metro cúbico. Fuimos rápidos, desgraciadamente no hicimos ejercicio de esto. Vamos a tener que en algún momento verlo en vivo y en directo. Pero bueno, por lo menos para aquellos jugados que se quieran arriesgar a hacer esto, tienen por dónde arrancar.